Shabbat Shalom, fieles alumnos que siempre están aquí. Muchas gracias por su presencia y por ser constantes en el estudio. Hoy, que es sábado 7 de diciembre, vamos a estudiar el octavo atributo de la misericordia, llamado Nosé Avon. Eso quiere decir perdón del pecado, de la transgresión y del error. O sea, el perdón en su totalidad. Son como si fueran tres atributos en uno. Es la forma que debe adoptar el perdón. Entonces, son como caras o facetas que tiene el perdón, ¿verdad? Y eso tiene un paralelo con el trabajo continuo de integración de la sombra, de la cual nos habló Jung, en donde él destacó la aceptación y la redención de la sombra como factores esenciales para el crecimiento psicoemocional. Del mismo modo, estos atributos de misericordia nos recuerdan que el reconocimiento y el perdón de nuestras sombras son necesarios para su transformación. El principio ético de este atributo es la comprensión y la tolerancia ante los errores humanos, los propios y los de los demás, obviamente. Nosé Abun simboliza la capacidad divina para cargar con nuestras faltas y extenderle misericordia hacia ellas. Es como bañarlas de misericordia. Jung describió la sombra como esa parte de nuestra psique que alberga todo aquello que preferimos no conocer, que son nuestros temores, nuestros defectos, los deseos reprimidos, etc. Lejos de ser algo que debemos rechazar, la sombra es una fuente de autoconocimiento y de transformación, mis amigos. De acuerdo a la Cábala, y por eso digo que no sé, Avon se refiere a estos tres principios del perdón que nos habla la Cábala. De acuerdo a la Cábala, el perdón podemos dividirlo como en tres situaciones. El pecado, llamado en hebreo hatat, que se refiere a los errores cometidos por ignorancia o por falta de conciencia. Estos son como aspectos de nuestra sombra que emergen sin intención maliciosa, cosas que hacemos que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero que refleja áreas en donde somos inconscientes. En términos de la sombra, estas acciones emergen desde parte de nosotros que operan sin una comprensión completa de sus efectos. Por ejemplo, una palabra dicha sin intención de herir, pero que causa daño, aunque no fuimos conscientes del contexto o de la sensibilidad del otro. No sabemos lo que el otro está viviendo, no podemos saberlo, y dijimos una palabra sin intención de herir, pero que causó un efecto en el otro. El otro lo toma mal, sobre todo esto se ve mucho en las relaciones familiares, el otro lo toma mal, causa un problema y uno dice, pero ¿qué hice? Yo en realidad era inocente de esto que estaba haciendo, ¿verdad? Eso es lo que se llama hatat, que se traduce como el pecado. Luego tenemos la transgresión, que es pesha. La transgresión son actos conscientes de rebeldía o de desafío. Representan los momentos en los que actuamos impulsados por nuestro yetzer hara, pero con plena conciencia. Tal vez sin una comprensión profunda de las consecuencias, porque en esencia el ser humano es bueno en esencia, es decir,
conscientemente no va a querer hacerle, la generalidad, conscientemente no va a querer hacerle daño al otro, pero muchas veces sí lo hace con esta intención de vengarse, de dañar, de defenderse o siente que se está defendiendo y no le importa ir contra el otro con tal de defenderse a sí mismo. Dentro de las transgresiones de Peshá tenemos las pulsiones de orden sexual o el deseo de justicia vengativa que entran en esta categoría. La sombra emerge en forma de rebeldía o desafío, muchas veces como una respuesta emocional intensa o como una búsqueda de libertad. ¿Saben? Cuando tenemos esas reacciones que son impulsivas, que lo que buscan es que uno se desahoga en un momento por una rabia que le dio por algo que, que nos molestó y no tomamos en cuenta los efectos de esa reactividad, el que va a tener a largo plazo. ¿Cuál es el efecto que va a tener a largo plazo esa reactividad? ¿Cómo eso va a afectar el ambiente? ¿Cómo no va a afectar nuestras relaciones? ¿Cómo va a afectar los otros? A veces esa reactividad causa grietas irreparables y la gente deja de hablarse y deja de frecuentarse por secula seculorum. Entonces, eh, con esta, sobre todo, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, una manera que podríamos ejemplificar la transgresión consciente es romper un convenio o una promesa sabiendo que esto afectará a alguien, pero hacerlo por orgullo, por enojo o por deseo de poder, de reafirmarse a sí mismo, de autoafirmación, lo que se llama la autoafirmación. Entonces, con este sobre todo tenemos que tener mucho cuidado. Y fíjense que si se ponen a ver la traducción, la transgresión se parece más a lo que nosotros conocemos como pecado que a lo que en realidad se conoce como pecado en la Cábala. Luego tenemos el error, y este es el que se llama avón. El error es una desviación en la que la intención puede haber sido buena, pero el resultado es perjudicial debido a la falta de sabiduría o de claridad que tiene aquel que hizo la acción. No hay intención de dañar a nadie, pero los resultados son desafortunados, mostrando que somos limitados dentro de la conciencia del ser humano. Por ejemplo, cuando uno da un consejo con la intención de ayudar, pero termina siendo inapropiado o termina siendo mal interpretado, causando más problemas que soluciones. Por ejemplo, vimos que el marido de una amiga andaba con otra y le fuimos a decir a nuestra amiga, mira, pasó esto. Si no hay unas bases sólidas y fuertes en esa amistad se termina. ¿Por qué? Porque es un avón. Tienes una buena intención con tu amiga, tienes la intención de ayudarla, pero ella no está preparada para aceptar su realidad o esa realidad y termina causando un daño más grave en esa persona. Entonces, la amistad se termina. Pasa muchísimo y eso es lo que se llama avón, un error. Las sombras, mis amigos, como las faltas humanas, no son algo que podemos eliminar fácilmente. Al reconocer nuestras sombras y nuestras fallas, podemos trascenderlas y transformarlas en fuente de luz y de sabiduría. No sé, Avon nos enseña que el perdón hacia uno mismo
es el primer paso hacia el equilibrio. Esta misericordia divina también se convierte en un modelo para practicar comprensión hacia los demás, porque si nosotros caemos en estas tres, en estos tres aspectos del mal, ¿verdad? Cosas que necesitamos perdonarnos interiormente, también tenemos que ser comprensivos con los demás, porque también los demás pasan por esto. La tolerancia no quiere decir que estamos siendo permisivos, mis amigos. La tolerancia es una aceptación compasiva que reconoce que juntos, como seres humanos, estamos luchando contra nuestras sombras, que son defectos humanos comunes a todos los seres humanos. Porque si se ha establecido eh, como tips generalizado, quiere decir que pertenece a un gran número de personas que terminan definiéndose como arquetipos dentro de la psicología del ser humano. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos invita a rociar de misericordia nuestras faltas, nuestro error, nuestra transgresión y nuestro pecado, ¿verdad? Y también rociar de misericordia a los demás. ¿Cómo podemos hacer, verdad? ¿De qué manera práctica podemos aplicar este atributo? Lo primero que tenemos que hacer es meditar sobre nuestra propia sombra. Es decir, tenemos que reflexionar sobre un error consciente, reciente que hayamos tenido, ¿verdad? Y debemos preguntarnos qué parte de sombra emergió aquí. ¿Cómo puedo aprender de esta experiencia en lugar de castigarme? Esa es la pregunta cabalística. De cada conflicto, de cada error, de cada situación en la que me meto, de cada caos en el que entro, tengo que preguntarme qué parte de mi sombra emergió aquí y cómo puedo aprender de ello para superar mi propia sombra en lugar de darme puñales de pecho culpabilizando. ¿Ok? Segundo, tenemos que hacer actos de redención. Es decir, si identificamos en nuestra vida las áreas en donde hemos fallado, ¿verdad? Tenemos que dar un paso consciente para reparar el daño. Pedir perdón a quien tengamos que pedirlo o perdonarnos a nosotros si es necesario. Y para eso tenemos que practicar la autocompasión, sobre todo con el pecado, porque en el pecado, que, los, que todos los días lo cometemos, nuestra intención, ¿verdad? No es hacer daño a nadie. Simplemente hay una especie de cortocircuito con el mundo exterior que termina malinterpretando nuestra intención original. Y allí, sobre todo allí, tenemos que ser súper autocompasivos. Y además, no culpar a el que no nos entiende. El que no nos entiende es porque está en una frecuencia completamente diferente a la nuestra. Está hablando un idioma completamente diferente al nuestro. De eso se trata la caída de la Torre de Babel. O sea, las personas cambiaron la sintonía de su radio interior y llegó un momento en que no se comprendían los idiomas, los unos a los otros. Entonces, esto sucede todos los días en nuestra vida. Y por último, mis amigos, esto tenemos que extenderlo hacia los demás. Por ejemplo, cuando alguien nos lastime o falle, tenemos que intentar verlo desde la perspectiva de esa persona. Podríamos preguntarle o preguntarnos a nosotros mismos qué sombra podría estar operando en esta persona que es mi propio reflejo.
porque si yo lo viví, es porque eso está en mi panorama interno. Eso es, como dice mi hija, my life. Es mi vida la que se está proyectando en el exterior, es el efecto espejo. Entonces, la sombra que está operando en esa persona está reflejando mi propia sombra. Y por eso tengo que ser compasiva con esa persona. En general, lo que hacemos es juzgar, condenar y aplicar la sentencia. Entonces, esta semana tenemos que ser bastante tolerantes con todo lo que veamos porque se trata de un aspecto espejo de nuestra vida. Así que, de la misma manera en como Jung aceptó que la sombra es esencial para el proceso de individuación, ¿verdad? Los atributos de misericordia nos invitan a un proceso continuo de reconciliación y transformación de esa sombra a partir de la bondad, de la misericordia y de la contemplación de nuestros errores como si fueran ajenos a nosotros. Es decir, como si fueran una película que está filmada en el cual podemos verlo. Si nos desprendemos emocionalmente por un momento de la película, yo cuando voy al cine, por ejemplo, y veo una escena que me dan ganas de llorar y no quiero llorar, yo bajo la mirada, me desconecto emocionalmente de la imagen que tengo en la película para que mi mente no crea que yo la estoy viviendo y de esa manera yo corto esa conexión que yo tuve con esa imagen. Pues así mismo tenemos que hacer, ¿ok? Ver esa sombra como una película, desconectarme emocionalmente de ella y decir, bueno, ¿qué me está enseñando aquí esto de mí mismo? Sin implicaciones emocionales, de modo de poder transformar esa sombra en un maestro de aprendizaje sin que nos tengamos que culpabilizar, porque es la culpa la que no nos va a dejar transformar esa sombra sin que pasemos por un castigo. ¿Ok? Entonces, la afirmación meditativa es: reconozco mis sombras y las abrazo con compasión. Perdono mis errores, mis transgresiones y mis caídas, porque ellos son la semilla de mi transformación y abro un espacio de luz en mi corazón para ser tolerante a los otros. Esto es afirmación meditativa, no es que la tienen que repetir, es que tienen que meditar en esa cualidad. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que experiencien cómo uno medita con esta afirmación. Cierren los ojos, respiren suave y profundo. Inhalen y exhalen. Vayan relajando sus pies, sus rodillas, sus caderas, su tronco, sus brazos. Dejen caer los hombros, su cuello. Es una relajación rápida, no necesita mucho protocolo, solo tenemos que liberar tensiones en nuestras coyunturas, tomar conciencia si tenemos alguna aprensión a lo que estamos haciendo y respirar a través de esa parte de nuestro cuerpo y soltar. Este es un método de relajación que sirve para cualquier situación en la que estamos con aprensión emocional, mis amigos. Cuando nos sentimos mal, cuando estamos disgustados, simplemente cerramos los ojos y vamos a inspeccionar cada parte de nuestro cuerpo que está tenso, que está contrañido, que está sosteniendo una emoción
o reteniendo una emoción. Soltamos, suelten esas culpas, esos miedos. Y ahora vamos a repetir esa afirmación en un tono suave, mental o en voz baja. Reconozco mis sombras y las abrazo con compasión. Date un abrazo propio. Sé compasivo contigo mismo. Perdono mis errores, mis transgresiones y mis fallas, porque ellos son la semilla de mi transformación. Y ahora visualiza una luz cálida, dorada, envolviéndote, iluminando cada rincón de tu ser interior. Y ve cómo esa luz va a transformar esa sombra en luz, en paz. Y allí vas a decir, abro mi corazón, abro ese espacio, un espacio de luz, velo iluminado, todo el área de tu pecho, velo en color dorado, que te abraza, que te interpenetra. Y esa luz te permite ser tolerante con los otros. Ese espacio en tu corazón es un espacio de bondad hacia ti mismo y hacia los demás. Agradece profundamente a esa luz que está en este momento rodeándote, abrazándote, queriéndote. Tú puedes abrazarla a ella también. Siente esa interacción con esa luz y da las gracias. Respira nuevamente suave y profundo. Y cuando tú lo decidas a tu propio ritmo, puedes retomar tu estado de conciencia habitual, sabiendo que esa luz se queda siempre contigo. Cuando lo decidan, pueden abrir sus ojos.